Andrea Molina Rafa Venegas, exdiputada que quiso ser senadora, y ahí en ese contexto ella habría solicitado dineros, digamos, un crédito a Factop. La pregunta que uno se hace, y ya lo vamos a hablar acá con nuestro panel, es si el hecho de pedirle plata a ellos es constitutivo de un delito o qué pasó que le involucraría más allá de ser simplemente una clienta de un factoring. Claro, y también uno se puede preguntar si el hecho de que ambos hayan sido militantes de la UDI tendría que ver, ¿no? A propósito de Andrés Chadwick y Andrea Molina. Y ya le vamos a aclarar eso. Atención con los montos, atención con las formas, porque Andrea Molina entonces era diputada del gremialismo de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente. Aspira a ser senadora y en ese momento requiere financiamiento para su campaña. Es lo que podríamos decir es el contexto en que se produce aquello. Ariel Sauer asegura en una de sus declaraciones que le presta a Andrea Molina 120 millones de pesos para financiar su campaña a senadora en ese momento. Bueno, en esta declaración, que lo hace ante la Fiscalía, se habla de este préstamo, pero además se centran los montos. Hay transacciones donde sale muchas veces la exdiputada y se habla de 457 veces está mencionada, asociada a transacciones por 7.539 millones de pesos. A ver, ¿pero cómo? Más de 7.000 millones, pero son 120. Y aquí uno empieza a revisar cómo se habría producido todo esto. El mecanismo, recordemos, de Factop, es un factoring, es de prestar dinero. Por tanto, hay documentos que se van entregando cada cierto tiempo. Ahí también, recordemos que Factop se está investigando a propósito de que ese negocio tenía irregularidades. Incluso la CMF le había suspendido el permiso para seguir funcionando. En ese marco es donde también empiezan a surgir otros de los elementos que ahora tienen Andrea Molina también dentro de las beneficiadas con préstamos. Y luego de esta información, de este relato, de este testimonio de Ariel Sauer, empieza a aparecer una declaración que apunta que sería entonces este dinero ocupado en la campaña. Luego, The Clinic pregunta al abogado Andrea Molina a propósito de cómo fue que se conocen. Bueno, Jorge Peralta era la pareja Andrea Molina. ¿Y por qué lo detallo así? Porque sería a través de la pareja entonces que llegan a Factop. No tendría que ver la UDI. Por eso es que lo planteo. Posterior a ello, le preguntan también al abogado Andrea Molina, oiga, ¿este dinero fue para la campaña? Y él dice que fue para gastos posteriores a la campaña, recordando que en ese momento Andrea Molina no gana, pierde y queda con una deuda importante. Por lo tanto, ese dinero habría sido ocupado en estricto rigor no para la campaña, sino para pagar su día a día, su trabajo que en ese momento había terminado. Y por ello es que este monto queda ahí respaldado, según Leonardo Villalobos, con joyas. Con eso se habría resguardado, podríamos decir, el que paguen este dinero. Entonces, aquí aparece Andrea Molina, aparece el abogado también consultado Rafa. por The Clinic, que es la fuente que revela, y aquí es donde estamos viendo otro nombre que hasta ahora no se conocía, Mario. Claro, aquí la pregunta es, bien lo decía Eduardo, pedir plata no tiene nada de malo. El problema es si es que hubieran facturas falsas o cosas así. Ahora, lo que uno se pregunta para ver efectivamente cómo habría sido, cuando hay platas de campaña, todas estas platas tienen que ser declaradas. ¿Estos dineros habrían sido declarados de la campaña de Andrea Molina? Lo que sabemos hasta ahora es que no. Y por eso es que el abogado de Andrea Molina lo que inmediatamente dice al momento de ser consultado es que estas platas fueron ocupadas posterior a la campaña. ¿Qué es lo que dice el testimonio de Ariel Sauer? Dice que este dinero era para la campaña. Por lo tanto, ahí hay dos versiones que habrá que ver finalmente el momento en que los dineros de Factop llegan ahí. Lo importante es que además, al momento de declarar Andrea Molina los gastos de campaña, no se incluiría este monto. Por tanto, la verdad es que ahí está, me parece bien delgada la línea a propósito de qué dinero fueron ocupados durante la campaña y cuáles posteriores a una campaña que además, recordemos, no tuvo éxito y finalmente la dejó con una deuda gigante. Un punto importante porque vamos con Marisa para que nos explique, pero lo que dice la Pauli Toro, o sea, si esto hubiera sido así, porque el abogado de defensa de Andrea Molina dice que no eran para las campañas, de Factop dicen que está así, que habían sido para la campaña, está prescrito. O sea cual sea, aquí si es que hubiera habido un delito electoral, está prescrito, y ahí para que vayamos contigo, Marisa, y nos pongas en contexto todo esto. Sí, yo creo que primero hay que recordar cuál es la operatoria de un factoring. Un factoring lo que necesita para financiamiento, ¿cierto? Son facturas, documentos, facturas, ¿cierto? Que sean facturas que se emitieron a una persona
y para adelantar el pago del pago de esta factura, entonces yo me cedes este documento y yo te adelanto el pago con una comisión. Esa es la operatoria de un factory real. El problema de Factop era que no tenía esta operatoria real, sino que lo que hacía era utilizar documentación falsa para simular que habían estos préstamos. Entonces, esa parte nosotros no la conocemos. Lo que se ha dicho aquí es que ella habría entregado joyas. Eso no tiene nada que ver con un factory. O sea, entregar joyas para que te presten plata, lo que estaba haciendo entonces, si es que eso es cierto, es que estaba funcionando como un prestamista Factop, y en definitiva eso tampoco es tolerable para nuestra legislación porque estaría invadiendo un giro bancario. Ahora, si ella dio facturas falsas para poder adelantar dinero, bueno, ahí sí estaríamos involucradas eventualmente en toda la operatoria de lo que ya sabemos de Factory, del Factory Factop. Respecto del tema electoral, bueno, el tema electoral habría que acreditar, no tenemos mayor información, pero efectivamente ella tiene que haber rendido ciertos gastos también con otra documentación que no sabemos, ¿cierto? Los gastos. Y posteriormente lo que se dice el abogado es que efectivamente ella quedó con una deuda que necesitaba dinero y por eso se metió a pedir plata a Factory. Entonces nos falta esta información para poder completar cuál es realmente la imputación que se le hace a Andrea Molina, pero lo más probable es que sea haber utilizado irregularmente un Factory que no era realmente un Factory, sino un organismo que prestaba plata y que a cambio de prestar plata se garantizaba con documentación falsa. A ver, quiero preguntarle aquí a Alejandra Borda, la abogada Leonarda Villalobos, que nos acompaña el día de hoy. Recordemos que todo esto surge, insisto con este tema, gracias a la filtración que hace su defendida. Respecto a esta situación de los préstamos que se hacían a través de Factop a políticos, lo voy a decir así en general y en caso de Andrea Molina en particular, ¿qué sabemos o qué ha aportado Leonarda Villalobos? Lo que ella ha aportado es el diseño o el esquema, la explicación del esquema, que eso es importante. Porque ver, ¿cuál aquí es ese esquema? Lo que se puede escuchar, de hecho lo que escuchábamos como introducción, tiene algunas pequeñas imprecisiones que es lo que lleva un poquito de error. A ver, cuéntanos. Aquí existen distintas empresas. Una es Factop. Factop es un factoring. Ya el factoring, como bien explicaba la colega, debería tener una finalidad, que es recibir en forma adelantada, o sea, pagar en forma adelantada documentos que son a plazo. Por otro lado, había otra empresa, que era STF, formada por los mismos miembros o con una variación pequeña, pero que es una corredora de propiedades, o sea, de bolsa, perdón, una corredora de bolsa de valores. Y al mismo tiempo otra con el mismo nombre, que es una corredora de productos, ¿ya? Entonces, transan productos bursátiles. Aquí hay ciertas entidades que están reguladas por la CMF, ya que es la Comisión para el Mercado Financiero, y otras que no. Las corredoras de productos y corredoras de bolsa sí están reguladas por la CMF. Los factoring no, que es precisamente lo que hoy en día se está abriendo como arista de análisis. Entonces, lo que estaba suspendido en este caso no es Factop, no es el factoring. No podría estar suspendido porque la entidad no lo regula. ¿Qué se suspendió? La corredora de bolsa. ¿Ya? Esa es lo que estaba suspendido. Respecto de esa es que se produce la intervención de María Leonarda y de Luis Hermosilla. En esa línea entran ellos, no con el factoring. Perfecto. ¿Ya? Eso es importante distinguirlo. Ahora, respecto del factoring, lo que ocurre con muchos factoring, que precisamente hoy en día, en estas últimas semanas hemos estado escuchando, que se están analizando, interviniendo e investigando otros factoring, porque todos estaban cometiendo, no todos, pero muchos estaban cometiendo, digamos, la misma... Maniobra, para no calificarlo de alguna manera, porque lo tendrá que hacer el Ministerio Público. Se realizaban algunas actividades que no son propias de lo que debiese ser el giro de los factoring, pero dado que no tienen una regulación específica, daba para estas zonas oscuras. Entonces, ¿cuáles son estas dos áreas que son unas de las más usuales? El realizar inversiones y el realizar préstamos. Entonces, en esta área estamos hablando que cuando uno dice, claro, prestar plata no tendría nada de malo, ojo con eso. No cualquiera puede prestar plata, no cualquier persona puede prestarlo, hay que revisar el tema de los intereses, porque puede estar sujeto a una ellos figura podían. de usura, pero hay que revisarlo. Esa es una figura específica, no podían, porque el giro de un factoring no es ese.
¿quién puede prestar plata a estos niveles? Un banco. Por eso se habla de vulneración al giro bancario. Porque cuando yo me dedico a ser prestamista, sea un prestamista informal, Claro. esto que a la gente le tiene mucho temor porque vienen después a buscarte de malas Lo vimos maneras. el otro día, pero de una banda que cayó. Exactamente, pero eso mismo, si uno lo mirara y uno hiciera un análisis jurídico, uno diría, oye, este señor X está vulnerando el giro bancario. Ya, pero aquí, sí, porque efectivamente Rafa decía, aquí hay dos personas al menos conocidas de un mismo partido. Quizá era como, oye, ayúdanos, préstanos la plata y bueno, y después arreglamos. Buena onda aquí, pues Pero todos, perdón, el que recibe nos conocemos plata todos. no comete el delito. Si yo Exacto. solamente Ok, no, pero recibo quiero el dinero. entender a propósito del Pero si mecanismo. esperamos Que una sabemos campaña ya lo que, declara. ¿Cómo sabemos que se llega? legalmente no se puede. Ya, pero aquí se están saltando lo legal hace rato. Entonces, no se puede, pero se hacía igual al parecer, según lo que sabemos del caso de Andrea Molina. Entonces, el punto es, ya, se hace igual. Si no están contraviniendo ni una norma, si hay acuerdo de las dos partes, Que sí hay. es que Sí eso. hay, sí hay. O sea, en la vulneración al giro bancario sí hay un problema de tipo legal, específico. Y precisamente esa es la razón de por qué dentro de la formalización se establece esta figura también como hecho a investigar. Ahora, el cómo se llegó me parece ser que es lo que les resulta interesante. ¿Cómo llega una persona del ámbito político Claro. a una empresa privada a requerir financiamiento o a requerir derechamente un préstamo? Puede haber sido el mismo Hermosilla, pues sí, imagínate que ya estaba ese contacto, puede haber Claro. sido a través del, Claro, es que sobre uno todo ahí si era entra para un campaña poco política. al área de la especulación, porque entendamos que este era Era la un pareja. factoring La de pareja, dice el cierto nivel importante. Sí. O sea, no es el más grande ni era de lo más chico. Pero es de Renault. Entonces sí va teniendo relevancia con ciertas personas de ciertos grupos de la comunidad. Entonces es difícil pesquisar por qué vía o por qué recomendación puede haber llegado ahí. Preguntémosle al Rafa, que él parece que tiene antecedentes. Rafa, esto mismo que nos estamos preguntando, tú dices de la pareja Andrea Molina. Sí. Si Jorge Peralta era, podríamos decir, un cliente Factop, donde trabajaba con ellos habitualmente. Entonces, ahí es el nexo, o sería el nexo, según la declaración que se ha filtrado de Ariel Sauer. Entonces, Sauer finalmente establece que la pareja del momento, Jorge Peralta, es el nexo para llegar a Andrea Molina. ¿Ah? Dejando, por eso hice énfasis en que pudiese uno pensar que tendría que ver con Red Chadwick, ¿no? En este caso estamos, a propósito de ese testimonio, estableciendo que fue Jorge Peralta, pareja en ese momento de Andrea Molina, quien conocía a Factop, y ahí es donde se Rafa. llega a ese préstamo que hoy día aparece con el nombre de la ex parlamentaria Eduardo. La pregunta que uno se puede hacer entonces, ¿por qué Andrea Molina eventualmente no accede a la banca tradicional, a un banco, a pedir un crédito? Porque además estos créditos que son para fines electorales, luego con el pago de votos, o sea, de alguna manera hay una garantía, ¿no? Hay algo que da. ¿Por qué iría a Factop, más allá de la amistad que tenga Sí. su pareja con los propietarios de esta compañía? Sí, mira, el abogado mismo, en la declaración que hemos accedido también, dice que ella no posee unas finanzas muy saludables de antes. Y que la verdad, y recordando el contexto, bueno, déjame plantear, a mí me tocó reportear mucho en esa época la campaña de Andrea Molina, y era una campaña que a todas luces era muy difícil, y por tanto ningún recurso económico era bastante para enfrentar algo que finalmente se evidenció con esta derrota. Entonces, al no llegar a la senatorial. Por lo tanto, lo que quiero establecer ahí es que por mucho que hubiera tenido acceso a cierta cantidad de dinero, ella sabía que era muy complejo llegar al puesto, siguió insistiendo, consiguió recursos por todas partes, finalmente cae derrotada, no logra llegar a ser senadora y arrastra esta deuda. Por lo tanto, claro, uno dirá, debería haber ido al mercado formal. Lo más probable es que sí. De hecho, Que en el desglose fue. de los gastos de campaña, igual rinde. Que son créditos normales, ¿no? Créditos de consumo, que son parte de la campaña. Eso sí están ingresados. Tenía el monto por acá aproximado, del cual sí rindió. Estamos hablando de un monto importante, si mal no recuerdo, no quiero cometer un error, pero son bastantes millones de pesos que sí rinde, y está este monto que no entra en la rendición. Entonces, en ese contexto, quiero decir que ella sí accede a la banca formal y además recurre a Factop. Por tanto, era una campaña muy difícil, ella lo sabía, trató de buscar por todos lados recursos y finalmente quedó en evidencia, no logra el escaño en el Senado. Entonces,
podríamos establecer, señoras abogadas que nos acompañan, que en este caso quien solicita el crédito no comete un delito. O sea, en este caso Andrea Molina, por ejemplo. No. Se castiga el giro, la invasión de giro bancario castiga a aquel que habitualmente, ¿cierto?, hace lo mismo que hacen los bancos, en el fondo, prestar dinero, recibir dinero para prestarlo. En cambio, aquel que es en el fondo usuario de este sistema ilegal o irregular no comete el delito. Incluso pueden ser víctimas porque muchos de estos prestamistas cobran en exceso, más allá del interés que está permitido por la ley, porque son irregulares. Entonces, como personas no pueden acceder al sistema formal, recurren a este tipo de prestamistas y estarían también siendo víctimas, eventualmente, de un delito de usura. Ya, o sea, el problema sería para Factop. Sí, así es. Salvo que ella haya entregado facturas falsas, como dije, no Claro, sabemos. que ahí ya sería otro escenario. Pero con la información que manejamos hasta el momento, Andrea Molina no habría cometido un delito, el problema lo tiene Factop. Sí, así creo yo. Perfecto, más clarito echarle agua. Oye, Paulina Toro, además sabemos, mucho éxito tuvo el Festival de Ciper, Oye, por sí, supuesto. nos fue súper bien. Y además tiene el libro. Tenemos un libro que reúne lo mejor de Ciper 5. Todos los años, la verdad es que, o cada cierto tiempo, sacamos un libro con nuestras investigaciones, a veces agrupadas, así es que está disponible. Lo pueden comprar en las librerías Catalonia, pero además, si quieren, pueden acercarse a Ciper Chile y aprovechar de hacerse socio, porque ustedes ya saben, nosotros nos financiamos gracias a que tenemos mucha gente que quiere que sigamos haciendo investigación. ¿Alguna papita dentro de este libro que no nos hayas contado aquí, como en el caso audio, por ejemplo? Casi todos los del caso audio. También tenemos un especial de municipalidad. Ustedes saben que las municipalidades se han transformado lamentablemente en un foco de mucha corrupción. Ahí agrupamos varios, lo que pasó en Recoleta, Santiago, Las Condes, Rancagua. Ha habido alcaldes privados de libertad, así es que ahí el modelo, muchas gracias, está mostrando nuestro especial de municipalidades. El modelo También olímpico. no se olviden las abultadas rendiciones de campaña de Karina Oliva. Estaban recién hablando acerca de campañas. Es ahí donde uno puede entender cómo se hacen este tipo de trucuñelas para poder evadir justamente o ocupar el sistema para un beneficio Exacto, personal. y ahí entonces www.ciperchile.cl/socios pueden hacerse socios de Ciper Chile. Paulina Toro, mil gracias. Gracias a Por ustedes. supuesto, también Alejandra Borda, muchas gracias por venir al Buenos Días a todos a contarnos la situación de su defendida Leonarda Villalobos. Marisa Navarrete, como siempre, también, por supuesto, parte del equipo de aquí del Buenos Días a todos. Hacemos una pausa, ¿les parece? Y ya regresamos con más.